Hola, ¿cómo están? Hoy en la quinta clase vamos a hablar en la primera parte sobre el sentido del olfato y en la segunda parte vamos a hablar sobre el sentido del gusto. Empecemos entonces. Dentro del contenido que vamos a ver en la clase de hoy, en una primera parte vamos a hablar sobre el olfato. Vamos a establecer las características funcionales de los receptores que participan en este sentido, para luego hablar del cómo ocurre el proceso de la transducción olfatoria y cómo se conduce esta información hacia la corteza cerebral. En una segunda parte de la clase vamos a hablar sobre el gusto. Nuevamente vamos a recordar las características funcionales de los receptores que participan en el sentido, cómo ocurre el proceso de la transducción gustativa y cómo se transmite la información hacia las áreas de corteza cerebral. Iniciemos hablando sobre el olfato. Recordamos entonces que el olfato es un sentido que responde a la existencia de estímulos químicos. Sus receptores son de tipo quimioreceptores y esos estímulos químicos van a estar presentes en la gran cantidad de sustancias odorantes a las cuales estamos expuestos en nuestro medio ambiente. Se dice o se decía que existía una ejemplificación de sensaciones odorantes primarias, así como hay sabores primarios, y habían establecido la existencia de 7 principales. Estamos hablando de las sustancias con aroma alcanforado, almizcleño, floral, mentolado, etéreo, acre y pútrido. Sin embargo, con el paso de los años han sido muchos los estudios, incluso estudios de naturaleza genética, que han identificado que existen aproximadamente 100 sensaciones primarias, logrando identificar con ese tiempo aproximadamente 1000 tipos diferentes de receptores químicos asociados al sistema o al sentido del olfato. Otra característica importante que podemos decir con respecto a los receptores del olfato es que cuentan con un umbral bajo, y es la razón por la cual con apenas una pequeña cantidad del aroma o de la sustancia odorante presente a nivel del ambiente y unos pequeños segundos expuestos a la misma, ya se activa el sentido del olfato para permitirnos percibir esta sensación. Otra cosa que podemos decir es la capacidad adaptativa que tienen los receptores del olfato y que le permiten disminuir, por supuesto, la cantidad de potenciales de acción una vez que estamos expuestos por un tiempo determinado a la sustancia odorante. Y lo vemos en nuestra vida diaria, como estamos en un lugar y después de que tenemos cierto tiempo, prácticamente dejamos de percibir ese aroma que nos llamó en un instante o en un primer inicio la atención. Y algo que no podemos dejar atrás es la naturaleza afectiva que tiene el olfato, ya que en nuestra vida podemos notar cómo simplemente percibiendo el aroma de un alimento, de una comida que en alguna oportunidad nos cayó mal, ya automáticamente inician en nosotros respuestas de desagrado. O el caso contrario, llegamos a un lugar y percibimos el aroma de un perfume de alguien conocido o el aroma de una comida que nos gusta y ya automáticamente inicia esa memoria a jugar con ese aroma y a evocar recuerdos. Entonces, innegablemente existe una naturaleza afectiva ligada al sentido del olfato. Por supuesto, existen algunas afecciones que pueden estar relacionadas con este sentido. Hablamos de anosmia, cuando hay una pérdida total de la capacidad de percibir los aromas. Hiposmia o hipestesia es una disminución, está disminuido. Y disosmia, estamos hablando de una dificultad para percibir ciertos aromas. Puede llegar a ocurrir. Con respecto al epitelio olfatorio, por supuesto, el epitelio olfatorio cuenta entonces con una serie de células, las células especializadas en el control del olfato. Estaríamos hablando de las células sensoriales olfatorias, las cuales, como dijimos en la clase de sensibilidad somática, son neuronas aferentes primarias, es decir, son receptores de tipo primarios. Ellas
automáticamente captan la sensación y la transmiten directamente sin la interferencia de otros grupos neuronales. Existen aproximadamente 100 millones de ellas distribuidas a lo largo del epitelio olfatorio, por supuesto intercaladas con otros tipos de células como van a ser las células de apoyo, así como también las células basales que dan estructura como tal al epitelio olfatorio. Además tenemos la presencia de unas glándulas llamadas glándulas de Bowman, que son las glándulas encargadas de la secreción de moco. Volvemos a las células ciliadas, a las células que son los receptores sensoriales del olfato. Esos receptores, como vemos acá en la imagen, tienen en su extremo una cantidad de cilios, aproximadamente estamos hablando de 4 a 25 cilios olfatorios por cada célula, que tienen un diámetro aproximado de 0.3 micras con una longitud de hasta 200 micras. Estos cilios se proyectan y atraviesan a través de lo que es la capa del moco que reviste la cara interna de las fosas nasales. Y en esos cilios es donde están presentes las proteínas encargadas de reaccionar con las diferentes sustancias odorantes a las cuales podemos llegar a estar expuestos. Vamos a hablar ahora de la transducción olfatoria, la cual no va a ser más que el proceso de conversión de una señal producto de un estímulo odorante químico en una señal eléctrica que pueda ser conducida hasta los centros superiores de análisis de la información olfatoria. Por supuesto, hay algunas características que debe tener esa sustancia odorante que van a contribuir de manera positiva o negativa en la capacidad de poder percibirlas como tal. Desde ese punto de vista, la sustancia odorante debe estar expresa en forma volátil que le permite entrar a lo largo de nuestras fosas nasales. Otra es que debe tener una naturaleza medianamente hidrosoluble que le permita atravesar la capa de moco. Y la última debe ser ligeramente liposoluble que le permita reaccionar con las proteínas de membrana presentes a nivel de los cilios de la propia célula ciliada. Teniendo claro esto, entonces el proceso de la transducción olfatoria va a empezar con la presencia de esas moléculas aromáticas o de esas sustancias odorantes que van a entrar a lo largo de nuestras fosas nasales y van a tener la capacidad de poder atravesar esa capa de moco en la cual están inmersas los cilios de las células receptoras. Una vez que esto ocurre, va a reaccionar con una proteína de membrana y esa proteína de membrana en su dominio intracelular consta o contiene una proteína G llamada proteína G olfatoria y esa proteína G, por ser de naturaleza estimulante, cumple la función de activar la enzima adenil ciclasa. Esta enzima colabora a la conversión de muchas moléculas de trifosfato de adenosina en monofosfato de adenosina cíclico. La cantidad de monofosfato de adenosina cíclico a nivel intracelular produce entonces la apertura de las compuertas de activación de los canales de sodio, generando que aumente la cantidad de sodio a nivel intracelular, llevando el potencial de membrana o aumentando el potencial de membrana, haciéndolo menos negativo, causando la despolarización de la célula. Esto se traduce de alcanzar el umbral, cosa que dijimos que es muy sencillo porque decíamos que estos receptores tienen un umbral muy bajo, se traduce en potenciales de acción que van a ir viajando a lo largo de todo el trayecto de la vía olfatoria. Sin embargo, se establece que existen otros mecanismos a través de los cuales, producto de la propia despolarización, se abren otros canales como canales de calcio o canales de cloro que contribuyen a generar despolarizaciones adicionales, contribuyendo aún más a la presencia de muchos potenciales de acción a lo largo de los axones de la célula receptora olfatoria. Los axones que conducen esta información tienen la capacidad de poder ascender y llegar a una estructura que vamos a llamar bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es una zona bulbosa
causada por la prolongación anterior de tejido cerebral que emerge desde la base del encéfalo y que está ubicada por encima de la lámina cribosa, lámina que separa la cavidad craneal de la parte superior de las fosas nasales. Esta lámina cribosa tiene pequeñas perforaciones a través de la cual ascienden los axones de las células ciliadas o de las células receptoras. Una vez que llegan al bulbo olfatorio, se concentran en áreas llamadas glomérulos, en los cuales ocurre la conexión entre los axones de las células ciliadas con las dendritas de otras estructuras celulares también presentes a nivel del bulbo olfatorio, como por ejemplo, estamos hablando de las células mitrales y las células en penacho. Están establecidos que aproximadamente 25.000 axones de las células ciliadas pueden llegar a lo largo de lo que es el bulbo olfatorio, reuniéndose en aproximadamente miles de glomérulos. Glomérulos que se dice, según nuevas investigaciones, están acumulados o están organizados de acuerdo a los diferentes olores. Entonces, en esos glomérulos vamos a encontrar a los axones de las células ciliadas, vamos a encontrar las dendritas de aproximadamente 25 células mitrales y aproximadamente 60 células en penacho. En sentido ascendente, entonces, los cuerpos celulares de estas últimas dos células que les menciono van a estar ubicados en el bulbo olfatorio y van a producir o van a generar los axones que van a seguir conduciendo la información hacia los centros superiores. Estos axones van a dar paso a la formación de la estructura llamada el tracto olfatorio, que originará o que conforma lo que sería el primer par craneal o nervio olfatorio. De esta manera entonces iniciamos a hablar de lo que vendría siendo la vía olfatoria. Desde ese punto de vista decimos que esas fibras nerviosas que formaron el tracto olfatorio como tal van a tener la capacidad de poder penetrar a nivel del encéfalo, específicamente a nivel de la unión anterior entre el mesencéfalo y el cerebro, donde se va a dividir en una estría olfatoria medial y una estría olfatoria lateral. Vamos a hablar de cada una de ellas. Con respecto a la estría olfatoria medial, la cual envía la información hacia lo que vamos a conocer como área olfatoria medial. Esta área olfatoria medial está representada en lo que vamos a llamar el sistema olfatorio primitivo y está situada a lo largo de diferentes núcleos establecidos a nivel de las porciones basales e intermedias del encéfalo, inmediatamente delante del hipotálamo. Por mencionarles algunos, hablamos de los núcleos sectales, los cuales envían a su vez información a áreas como por ejemplo el hipotálamo y otras porciones primitivas del sistema límbico. Con respecto a la funcionabilidad del área olfatoria medial, podemos hablar de que está relacionado con las respuestas primitivas que ocurren al estar expuestos a ciertas sustancias o a ciertos olores. Y estamos hablando, por ejemplo, de la capacidad de salivar cuando estamos expuestos a un olor que decimos, ay, se me hizo agua a la boca. Está relacionado con eso, está relacionado con la capacidad de lamerse los labios al estar presente ante un aroma que es atractivo para nosotros. Con respecto a la estría olfatoria lateral, entonces va a conducir la información hacia lo que vamos a llamar el área olfatoria lateral, representando que el área olfatoria lateral está clasificada entre lo que las bibliografías denominan un sistema olfatorio antiguo y un sistema olfatorio moderno, ya que vamos a ver cómo desde esta área olfatoria lateral se van a enviar colaterales de información a muchas otras áreas de la corteza cerebral, de manera de contribuir a todas las
posibles características o a todos los posibles eventos a partir de esa señal olfatoria. Hablemos un poquito de esto. Desde el punto de vista del área olfatoria lateral, que está descrita como parte del sistema olfatorio antiguo, debemos incluir algunas áreas como por ejemplo la corteza piriforme y prepiriforme, los núcleos amigdalinos o el complejo amigdalino, los cuales están identificados por algunas bibliografías como la corteza olfatoria primaria, desde donde se va a enviar información hacia el sistema límbico, específicamente hablando a nivel de lo que es el hipocampo, y teniendo de esta manera la capacidad de percibir las respuestas emocionales o esa capacidad de distinguir el gusto o disgusto de ciertos alimentos, de ciertos aromas. Además de esto, podemos identificar la existencia de otras áreas, como por ejemplo la corteza entorrinal, la cual algunas bibliografías identifican como la corteza olfatoria secundaria, que está muy relacionada con los recuerdos que pueden ser evocados a partir de los diferentes aromas, a partir de los diferentes olores. Con respecto al área olfatoria lateral que está dentro de la descripción de lo que llamamos sistema moderno, habla de áreas recientemente descubiertas, además de todo el circuito de información que se da desde las áreas específicas como la corteza piriforme, su paso de información a la amígdala, al hipocampo en el sistema límbico y el hipotálamo. Describe este sistema moderno la existencia de paso de información hacia el tálamo, específicamente hacia el núcleo dorsomedial del tálamo, desde donde se envían fibras nerviosas específicamente hacia la zona lateroposterior de la corteza orbitofrontal, zona que está muy relacionada con el hacer consciente de los diferentes olores, con la discriminación consciente de cada uno de los olores a los cuales estamos expuestos o podemos estar expuestos. Entonces, de esta manera resumimos lo que hemos hablado. Vemos cómo la vía olfatoria parte a nivel del bulbo olfatorio, forma una vía que va hacia lo que llamamos el área olfatoria medial y una hacia el área olfatoria lateral. La que va al área olfatoria medial está relacionada básicamente con el sistema olfatorio primitivo y que establece la existencia de ciertos reflejos básicos que se producen cuando estamos expuestos a ciertos aromas, mientras que la lateral está relacionada con esa respuesta quizás emocional, por un lado, que nos permite degustar, que nos permite disfrutar o que nos da esa capacidad de aversión al consumo de la comida o a comidas que nos desagradan. Y por otro lado, desde el punto de vista del sistema moderno, habla de la capacidad de discriminar o de esa capacidad de analizar conscientemente los diferentes olores. De esta manera culminamos con la clase de olfato y en unos minuticos arrancamos con la clase de gusto. Vamos a hablar ahora del gusto. Como sabemos, entonces el gusto es un sentido que existe gracias a la existencia de receptores químicos, de quimioreceptores, que son capaces de captar sustancias químicas disueltas a nivel de la saliva. El sentido del gusto no está presente exclusivamente a nivel de la lengua, como creemos, sino que también tenemos la capacidad de poder detectarlo a nivel de otras áreas, como por ejemplo zonas del paladar, zonas de la faringe, incluso laringe. Existe gracias a la presencia de botones gustativos, los cuales están provistos de unas
tipos de células que contienen los receptores específicos para captar las diferentes sustancias presentes a nivel de los alimentos. Están descritos recientemente aproximadamente 13 receptores o 13 tipos de receptores químicos básicos presentes a nivel de las células gustativas. Estamos hablando de 2 receptores para el sodio, 2 para el potasio, 1 para el cloruro, 1 para la adenosina, 1 para la ionosina, 2 para dulce, 2 para amargo, 1 para el glutamato y 1 para el hidrógeno. Cada uno de estos receptores o la existencia de estos receptores permite entonces la capacidad de poder determinar, de poder identificar las diferentes sensaciones gustativas primarias que han sido identificadas. Hablamos de 5 principales, las cuales están relacionadas con el salado por la identificación del sodio. Del dulce no está delimitado únicamente a la presencia de azúcares, sino que otros elementos como por ejemplo alcaloides o con ciertos aminoácidos pueden dar la capacidad de percibirlos por parte de los receptores que captan las sensaciones gustativas dulces. Amargo por la determinación de la presencia de iones de nitrógeno, ácido o agrio por la presencia de iones de hidrógeno y umami por la presencia de iones de L-glutamato o glutamato monosódico. Por supuesto, existirán la presencia de ciertas afecciones. Hablamos de ageusia cuando hay una eliminación por completo de la capacidad de la percepción del gusto. Hipogeusia es una disminución, hipergeusia aumento y digeusia o parageusia estamos hablando de una dificultad para la identificación de ciertos sabores o de ciertas sensaciones gustativas. Con respecto a los botones gustativos ubicados en su mayor proporción a nivel de la lengua, los cuales están ubicados a nivel del epitelio gracias a la existencia de células de apoyo, además de células basales, las cuales está establecido que pueden llegar a suplantar o pueden llegar con el paso del tiempo a ser convertidas en células receptoras gustativas, que son las células especializadas o son las células en las cuales reside el sentido del gusto como tal, y que al igual que hablábamos en la clase de olfato y que decíamos que las células olfatorias eran neuronas aferentes primarias, lo mismo ocurre acá. Las células receptoras gustativas son conocidas o son catalogadas como neuronas sensoriales primarias. Quiere decir que ellas mismas captan la información y en ellas mismas se generan los potenciales de acción que son enviados en forma ascendente. En esta imagen vemos un corte, en este caso un corte histológico de la lengua, en la cual podemos identificar las estructuras que hablábamos hace un rato. Vemos la presencia de las células de apoyo de sostén, la existencia de las células basales y una de las más importantes, las células sensoriales provistas de microvellosidades que se exponen al exterior a nivel de lo que es el poro gustativo. Con respecto a los botones gustativos, o también llamados yemas gustativas, están establecidos que tenemos aproximadamente 3.000 a 10.000 en existencia, incluso los niños pueden llegar a tener un poco más, y que con el paso del tiempo, aproximadamente a nivel de los 45 años, estos botones empiezan a degenerarse y es la razón por la cual quizás haya una disminución de la sensibilidad al gusto a nivel de nuestros adultos mayores. Además, recordar que no solo tenemos botones gustativos a nivel de la lengua, sino que también existen algunos otros pocos a nivel de lo que es el paladar, de los pliegues amigdalinos epiglotis e incluso en la parte proximal del esófago. Los botones gustativos o las yemas gustativas se encuentran organizadas en las papilas gustativas. Y esas papilas gustativas, en el caso de la lengua, tienen una distribución muy bien establecida. Existen varios tipos de ellas. Tenemos las papilas circunvaladas, tenemos las papilas fungiformes y las papilas foliadas.
Con respecto a las papilas circunvaladas, son las que tenemos quizás en mayor cantidad. Están organizadas en una serie de depresiones ubicadas a nivel de lo que es la parte posterior de la lengua, ubicadas en forma de línea V. Con respecto a las papilas fungiformes, tenemos un número moderado y están ubicadas en lo que es la cara anterior de la lengua. Mientras que en una menor proporción está la existencia de las papilas foliadas o foliáceas, las cuales están ubicadas en las superficies laterales de la lengua. Vemos entonces en esta imagen cómo a nivel de las papilas es que están organizados los diferentes botones gustativos, que son los que contienen al fin y al cabo la célula receptora del gusto. Descartando la vieja teoría de áreas específicas de la lengua ideadas para la percepción de los diferentes sabores, aquella que decía que en la punta de la lengua percibimos mejor el sabor dulce, que en la parte de atrás es mejor el sabor amargo. Esta teoría está actualmente completamente descartada. Hoy en día hablamos de que cualquiera sea la zona de la lengua, incluso, como ya mencionamos, otras estructuras más internas, existe la misma posibilidad de la percepción de cualquiera de los sabores. Todo dependerá de la célula receptora que esté presente en el botón gustativo. Quiere decir entonces que existen células receptoras, de hecho lo decíamos hace un rato, están establecidas 13 tipos principales responsables de la captación de cada una de las sensaciones primarias que tenemos la posibilidad de poder detectar y percibir una vez que llega la información a nivel de corteza cerebral. Y por eso es que cuando hablemos de traducción gustativa, vamos a ver que existen diferentes mecanismos para lograr la detección de cada una de las sensaciones gustativas primarias que somos capaces de identificar. Diferentes sensaciones primarias que van a desencadenar la activación por diferentes mecanismos de la célula gustativa, produciendo a su vez la activación de múltiples vías intracelulares que van a llevar como punto focal o como punto común a la despolarización de la célula gustativa, con la consecuente aumento de la cantidad intracelular de calcio y por supuesto la liberación de neurotransmisor a nivel de la neurona sensorial primaria, disparando entonces potenciales de acción que se traducirán en ese envío de la información específicamente a nivel del encéfalo. Entonces ahora vamos a hablar de los mecanismos que rigen o que se producen con cada uno de los sabores para poder ser percibidos como tal. Entonces, detallando la traducción gustativa, empezamos hablando por el sabor salado. Para el sabor salado, decíamos que existen los receptores capaces de captar la presencia de iones de sodio a nivel de los alimentos. Las células receptoras específicas para este sabor tienen la presencia de canales epiteliales de sodio, a través de los cuales ingresa el sodio al espacio intracelular, causando la despolarización de la membrana con la consecuente apertura de los canales de calcio voltaje dependiente, permitiendo entonces que aumente la cantidad de calcio intracelular, lo que generará la migración de las vesículas sinápticas hacia el espacio sináptico y la liberación del neurotransmisor, traduciéndose en envíos de potenciales de acción a nivel de las neuronas aferentes. Por otro lado, para el sabor ácido, vemos que el sabor ácido va a tener la capacidad de poder colarse, por decirlo de alguna manera, por los mismos canales epiteliales de sodio y, por ser un catión, producir el mismo efecto de hacer el potencial de membrana menos negativo hasta llevarlo a la despolarización y producir la misma respuesta. Sin embargo, algunas bibliografías hablan de que se han descubierto algunos canales específicos
para los iones de hidrógeno responsables de la detección de este sabor. Hablemos ahora del proceso de la transducción gustativa para los sabores dulce, amargo y umami. Como observamos en la imagen, el mecanismo de acción que rige el proceso de la detección de estas tres sensaciones primarias sigue la misma cascada de eventos. Sin embargo, podemos identificarlas como separadas ya que cada sensación es detectada por un receptor específico ubicado en una célula receptora específica y que a su vez van a hacer contacto con neuronas aferentes individuales o específicas para cada tipo de célula o para cada tipo de receptor. Sin embargo, el mecanismo de acción, como les decía, sigue la misma cascada de eventos. Iniciamos con el punto de contacto entre el elemento dulce, umami o amargo, con su receptor específico. Estos receptores están acoplados a una proteína G, que algunas bibliografías la han descrito como busduptina, y esta proteína tiene la capacidad de activar a la fosfolipasa C, que tras una cascada de señalización lleva al aumento de la cantidad de fosfoinositol trifosfato a nivel intracelular. Este fosfoinositol trifosfato tiene la posibilidad de activar los canales de calcio a nivel del retículo endoplásmico, que son unos depósitos intracelulares que contienen calcio. El aumento del calcio intracelular lleva a la activación de unos canales específicos llamados canales TRP, TRPM5 para algunas bibliografías, a través de los cuales entra el sodio y es el responsable de que ocurra la despolarización de la membrana. Por supuesto, ya la membrana despolarizada lleva a más apertura de canales de calcio, ahora canales de calcio voltaje dependiente, lo que van a llevar a la liberación del neurotransmisor con los consecuentes potenciales de acción. Repito entonces, a pesar de que el mecanismo de acción para estas tres sensaciones primarias sea el mismo, podemos identificarlas como separadas o como agentes separados gracias a que cada una de ellas tiene un tipo de receptor específico en una célula receptora específica. Si hablamos de la vía gustativa, entonces vamos a ver cómo las diferentes fibras nerviosas que llevan el proceso de la inervación sensitiva de la lengua, hablamos del nervio de la cuerda del tímpano, rama del nervio facial, y el nervio lingual, rama del nervio mandibular, en lo que son los 2 tercios anteriores de la lengua, el tercio posterior de la lengua inervado por el nervio glosofaringeo y la zona posterior de la cavidad bucal por el nervio vago. Todos estos nervios llegan en forma ascendente hacia el núcleo del tracto solitario ubicado a nivel de la región posterior del tallo encefálico y desde allí envían neuronas de segundo orden hacia el tálamo, específicamente al núcleo ventral posteromedial del tálamo. Desde allí, neuronas de tercer orden continúan hacia el polo inferior de la circunvolución postcentral en la corteza parietal, giran y van hacia la profundidad de la cesura de cilio, llegando finalmente al área insular o percular adyacente. Zona donde está ubicada la corteza gustativa primaria, numerada o identificada como el área 43 de Broca, donde se va a llevar a cabo entonces el análisis de toda esta información captada y la percepción finalmente de cada una de las sensaciones primarias detectadas. Culminamos la clase y hoy entonces les digo, cada mañana cuando nos despertamos tenemos 2 opciones, volver a dormir y seguir soñando o despertarse y alcanzar esos sueños. Nos vemos entonces en la próxima clase donde vamos a hablar de funciones motoras de la médula espinal. Nuevamente les digo gracias por su atención y por acá tienen la bibliografía para el momento del estudio. Nos vemos en la próxima clase.